Nunca olvidaré aquella noche. El frío calaba mis huesos mientras patrullaba las calles de San Lucio, mi ciudad natal. Cada rincón, cada sombra me resultaba familiar después de tantos años como oficial de policía. Sin embargo, algo en el ambiente me hacía sentir diferente aquella noche de octubre. El viento arrastraba hojas secas por el empedrado, creando un sonido casi fantasmal que hacía erizar mi piel. Mi nombre es Ramiro Guzmán, y llevo más de 20 años sirviendo en el cuerpo de policía. Conocía cada callejón, cada esquina de esta ciudad que parecía respirar historias ocultas. Mi turno estaba por terminar. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando escuché algo que cambiaría mi vida para siempre. Un sonido débil, casi imperceptible, emergía de un callejón cercano. No era el maullido de un gato callejero, ni el ruido de una rata. Era algo más. Me detuve en seco. Mi instinto policial, afinado por años de experiencia, me advirtió que algo no estaba bien. Lentamente, apoyé mi mano en la funda de mi arma y avancé hacia el origen del sonido. El callejón era estrecho, con muros de ladrillo cubiertos de musgo y grafitis descoloridos. La humedad hacía que el ambiente fuera denso, casi asfixiante. Mi linterna cortó la oscuridad, revelando poco a poco los detalles del lugar. Y entonces lo vi. Un bulto pequeño, envuelto en un cobertor sucio y raído. Un llanto suave, casi quebrado, que me atravesó el alma. Me acerqué con cautela, sin poder creer lo que mis ojos estaban viendo. Era un bebé. Un recién nacido, abandonado en medio de la nada, completamente solo. Sus manitas pequeñas se movían con desesperación, sus ojos grandes miraban hacia todos lados buscando algo de consuelo. El frío de la noche lo hacía temblar, y su llanto era un eco de dolor que parecía resonar en todo el callejón. Mi corazón de policía, acostumbrado a ver lo peor de la humanidad, se quebró en ese instante. Había visto crímenes, había enfrentado situaciones límite, pero nada me preparó para ese momento. Con movimientos suaves, casi reverentes, lo levanté. El bebé dejó de llorar de inmediato. Sus ojos, oscuros como la noche, se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Era como si ese pequeño ser me estuviera mirando directamente al alma. «¿Quién te ha dejado aquí?», murmuré, mi voz ronca por la emoción contenida. El silencio fue mi única respuesta. La ciudad parecía haberse detenido en ese momento, como si el universo mismo contuviera la respiración. Desabroché mi chaqueta y lo envolví, protegiéndolo del frío. Su pequeño cuerpo temblaba contra mi pecho, buscando calor, buscando seguridad. En ese momento, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. No sabía su nombre, no conocía su historia. Pero algo dentro de mí ya lo reclamaba como parte de mi vida. Un destino inexplicable nos había unido en ese callejón oscuro, en medio de la noche más fría que recordaba. Llamé a mis compañeros. Los protocolos indicaban que debía llevarlo a servicios sociales, seguir el procedimiento estándar. Pero algo en mi interior me decía que este bebé era diferente. Que su llegada a mi vida no era una casualidad. Mientras lo sostenía, sentí que comenzaba un viaje del que no podría regresar. Un viaje que cambiaría no solo mi destino, sino el de toda una ciudad. La noche nos envolvía, testigo silencioso de un encuentro que marcaría para siempre nuestros caminos. Los días siguientes al encuentro en el callejón fueron un torbellino de emociones y trámites burocráticos. Como oficial de policía, conocía los protocolos para casos de abandono infantil, pero algo en mí me decía que este bebé era diferente. La estación de policía de San Lucio era un edificio antiguo, con paredes que guardaban décadas de historias. Mis compañeros me miraban con una mezcla de curiosidad y comprensión mientras sostenía al pequeño. María, la asistente social más experimentada, revisó al bebé con cuidado. «Es un niño completamente sano», me dijo. «Pero no tenemos registros de su nacimiento ni información sobre sus padres». Algo dentro de mí se removió. Había visto muchos casos similares en mis años de servicio, pero este me afectaba de una manera diferente.
Sus ojos, grandes y profundos, parecían contener un universo de secretos. Decidí llamarlo Mateo. No sabía por qué ese nombre había llegado a mi mente, pero sentía que le pertenecía. Mientras completaba los informes, no podía dejar de mirarlo. Era pequeño, con una piel clara y unos ojos que prometían crecer oscuros como la noche. Mi vida hasta ese momento había sido solitaria. A mis 45 años, era un policía dedicado, sin familia cercana. Mi matrimonio había terminado años atrás, sin hijos, dejándome con un vacío que ni mi trabajo lograba llenar. Y ahora, este bebé abandonado había llegado para cambiar todo. La ciudad de San Lucio era un lugar complejo. Una mezcla de tradición y modernidad, con calles estrechas que guardaban historias de generaciones. Los barrios antiguos se entrelazaban con nuevos desarrollos, creando un paisaje urbano lleno de contrastes. Yo conocía cada rincón, cada secreto de sus calles. Mis compañeros en la estación de policía comenzaron a hacer bromas. Guzmán se ha convertido en padre de la noche a la mañana, decía Roberto, mi mejor amigo y compañero de patrulla. Pero yo sabía que esto iba más allá de una broma. Algo me decía que Mateo había llegado a mi vida por una razón especial. Los trámites para su custodia fueron complicados. Sin padres identificados, el proceso legal sería largo. Pero yo no podía simplemente dejarlo en un orfanato. Cada vez que lo sostenía, sentía una conexión inexplicable. Mi pequeño apartamento, ubicado en el barrio histórico de San Lucio, no estaba preparado para un bebé. Improvisé un espacio con lo que pude. Un amigo me regaló una cuna antigua, María me ayudó con pañales y ropa. La comunidad policial se volcó en apoyo. Por las noches, mientras Mateo dormía, yo me preguntaba sobre su historia. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué lo habían abandonado? Cada silencio parecía contener un misterio que tarde o temprano tendría que resolver. Mi vida había cambiado para siempre en cuestión de horas. De ser un solitario oficial de policía, me había convertido en padre de un bebé abandonado. El destino, pensaba, tiene formas muy particulares de escribir nuestras historias. Los años pasaron rápidamente. Mateo creció convertido en el centro de mi mundo, transformando completamente mi vida de solitario policía. A medida que cumplía 5 años, su curiosidad y energía me desafiaban constantemente. Un día, mientras revisábamos un álbum de fotos, Mateo me miró con sus enormes ojos oscuros y me preguntó algo que me paralizó: «Papá, ¿por qué no tengo una mamá como los otros niños?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. Siempre había sido honesto con él, explicándole que lo había encontrado abandonado, que lo había elegido como mi hijo. Pero la inocencia de su pregunta revelaba una herida más profunda. Decidí contarle la verdad, poco a poco. Le expliqué que había sido encontrado en un callejón, que no conocíamos su origen, pero que lo amaba más que a nada en el mundo. Mateo me escuchaba atentamente, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y tristeza. Mi trabajo como policía me había enseñado a manejar situaciones difíciles, pero nada me preparó para la vulnerabilidad de criar a un hijo solo. Los fines de semana lo llevaba conmigo a la estación, donde mis compañeros lo adoraban. Roberto, mi mejor amigo, se había convertido en una especie de tío para él. La búsqueda de sus orígenes se convirtió en una obsesión silenciosa. Utilicé todos mis contactos, revisé archivos antiguos, pero siempre llegaba al mismo punto muerto. Era como si Mateo hubiera aparecido de la nada aquella noche fría. Cuando cumplió 10 años, la curiosidad de Mateo se intensificó. Comenzó a hacer preguntas más específicas, a investigar por su cuenta. Yo intentaba protegerlo, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad. Un día, mientras revisábamos unos archivos antiguos en mi oficina, encontramos una pista. Una fotografía borrosa de una mujer joven, con un registro policial de hace años. No podía asegurar que fuera la madre de Mateo, pero algo en sus ojos me resultaba familiar. La investigación se convirtió en nuestra misión compartida. Mateo, inteligente y decidido,
me ayudaba a buscar información. Sus ojos brillaban con la misma determinación que yo había visto la noche que lo encontré. Mis compañeros me advertían que tal vez era mejor dejar el pasado en el pasado. Pero yo sabía que Mateo necesitaba respuestas. Y yo estaba decidido a encontrarlas, sin importar el costo. La ciudad de San Lucio guardaba secretos. Cada callejón, cada archivo viejo parecía esconder un fragmento de la historia de Mateo. Y nosotros estábamos decididos a descubrirlos. Encontraremos la verdad, le decía cada noche. Y él me creía. Su confianza en mí era inquebrantable. La vida tiene formas extrañas de presentar los desafíos. Mateo cumplió 15 años y su búsqueda de identidad se intensificó. Yo sabía que tarde o temprano tendríamos que enfrentar la verdad, aunque me aterrorizaba lo que podríamos descubrir. Un día, mientras revisábamos archivos antiguos en mi oficina, encontramos una pista que cambiaría todo. Una fotografía borrosa de una mujer joven, con un registro policial de hace años. Sus ojos me resultaban increíblemente familiares. Papá, creo que esta podría ser información sobre mi madre, me dijo Mateo, su voz temblando de emoción. El documento revelaba el nombre de Clara Rodríguez, una joven de San Lucio que había desaparecido misteriosamente poco después de mi encuentro con Mateo en aquel callejón. Su expediente estaba marcado con una serie de notas que sugerían problemas familiares y posibles conexiones con actividades delictivas. Mi experiencia policial me decía que debía ser cauteloso. No quería romper el corazón de mi hijo con falsas esperanzas, pero tampoco podía negarle la verdad que tanto anhelaba. Decidimos investigar juntos. Mateo había heredado mi determinación y mi pasión por resolver misterios. Cada fin de semana, revisábamos documentos, seguíamos pistas, consultábamos antiguos registros policiales. Roberto, mi compañero de toda la vida, nos ayudaba discretamente. Ten cuidado, Ramiro, me advertía. A veces es mejor dejar el pasado donde está. Pero yo sabía que para Mateo, encontrar su origen era más que una simple curiosidad. Era una necesidad profunda de entender quién era realmente. Las pistas nos llevaron a un barrio marginal de San Lucio. Un lugar donde la pobreza y la desesperación parecían habitar cada rincón. Allí, entre callejones estrechos y casas destartaladas, comenzamos a reconstruir la historia de Clara. Descubrimos que había sido una joven con sueños truncados. Una estudiante brillante que se vio obligada a abandonar sus estudios para cuidar de su familia. Sus hermanos menores dependían económicamente de ella, y las circunstancias la habían empujado a tomar decisiones desesperadas. Mateo me miraba con una mezcla de tristeza y comprensión. Cada detalle que encontrábamos era como una pieza de un rompecabezas complejo. ¿Crees que me abandonó porque no me quería?, me preguntó una noche, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Le expliqué que a veces el amor puede manifestarse de formas que no entendemos. Que abandonar no siempre significa no querer, sino que a veces es un acto de amor desesperado. Nuestras investigaciones nos condujeron a un punto crítico. Clara había desaparecido poco después del nacimiento de Mateo. Los registros sugerían que había estado involucrada en una red de contactos peligrosos, posiblemente relacionados con actividades delictivas. La tensión crecía. Cada día que pasaba, sentía que nos acercábamos a una verdad que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Sea lo que sea que descubramos, le dije a Mateo, estamos juntos en esto. Nada cambiará el amor que siento por ti. El destino tiene formas crueles de revelarse. Después de años de búsqueda, finalmente encontramos a Clara. No era como habíamos imaginado. Su vida había sido un laberinto de dolor y supervivencia. La encontramos en un pequeño pueblo a las afueras de San Lucio. Trabajaba como empleada doméstica, viviendo una existencia prácticamente invisible. Cuando nos vio, sus ojos se llenaron de un terror que me atravesó el alma. Mateo, susurró, reconociendo inmediatamente a su hijo. El encuentro fue explosivo. Mateo,
con 15 años de preguntas acumuladas, la enfrentó con una mezcla de dolor y rabia. Sus palabras salían como puñales: ¿por qué me abandonaste? ¿Cómo pudiste dejarme solo? Clara rompió en llanto. Su historia era más compleja de lo que jamás podríamos haber imaginado. Estaba involucrada con un grupo criminal liderado por su pareja, Eduardo Vázquez, un hombre peligroso con conexiones en los bajos fondos de San Lucio. Te dejé para protegerte, me explicó entre sollozos. Eduardo era un hombre violento. Sabía que si te quedaba, ponía tu vida en peligro. Mi entrenamiento policial me alertó inmediatamente. Había escuchado ese nombre antes. Eduardo Vázquez era un delincuente conocido, con múltiples investigaciones abiertas por tráfico y otros delitos graves. El conflicto explotó cuando descubrimos que Eduardo era el padre biológico de Mateo. Un hombre buscado por la policía, con una ficha criminal extensa. La revelación cayó sobre nosotros como un balde de agua helada. Mateo me miró con una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué vamos a hacer, papá?, preguntó, su voz temblando. Sabía que teníamos dos caminos. Podíamos ignorar la información, proteger a Mateo del dolor. O podíamos enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Clara nos contó toda la historia. Cómo conoció a Eduardo, cómo se vio atrapada en un mundo de criminalidad del que no podía escapar. Su embarazo había sido un punto de inflexión. Sabía que no podía criar a Mateo en ese ambiente. Lo único que quería era que tuviera una vida mejor, me dijo, mirándome directamente a los ojos. El dilema moral me consumía. Como policía, tenía la obligación de detener a Eduardo. Como padre, quería proteger a Mateo del dolor de saber la verdad sobre su origen. Pero Mateo era diferente. Su determinación era igual a la mía. Necesitamos hacer lo correcto, me dijo, sorprendiéndome con su madurez. Decidimos denunciar a Eduardo. Utilizamos toda la información que Clara nos proporcionó. Mis contactos en la policía nos ayudaron a preparar una operación para capturarlo. El día del operativo fue una montaña rusa de emociones. Mateo me acompañó, a pesar de mis objeciones. Sentía que necesitaba estar presente, cerrar ese capítulo de su vida. Cuando Eduardo fue arrestado, algo cambió en Mateo. No era tristeza, ni rabia. Era una especie de liberación. Gracias por ser mi verdadero padre, me dijo, abrazándome con fuerza. En ese momento comprendí que el amor no se define por la sangre, sino por la decisión de estar presente, de proteger, de amar incondicionalmente. El tiempo tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Después de la detención de Eduardo, nuestra vida dio un giro inesperado. Mateo y yo nos acercamos más que nunca, unidos por una experiencia que nos había transformado para siempre. Clara, agradecida por haberle devuelto un hijo y haberla liberado de su pasado oscuro, comenzó un proceso de rehabilitación. Poco a poco, reconstruía su vida, trabajando como asistente en un centro comunitario, ayudando a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Mateo cumplió 18 años con una madurez que me llenaba de orgullo. Decidió seguir mis pasos y estudiar para ser oficial de policía. Verlo prepararse, con la misma determinación que yo había mostrado años atrás, me hacía sentir el padre más afortunado del mundo. Recordé aquella noche fría en el callejón, cuando lo encontré envuelto en un cobertor sucio. Nunca imaginé que aquel pequeño bebé abandonado se convertiría en mi hijo, en mi razón de vivir. Un día, mientras revisábamos álbumes de fotos antiguos, Mateo me miró con sus ojos profundos y me dijo: «Gracias por elegirme esa noche, papá. Gracias por darme una familia». Las lágrimas se acumularon en mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un amor tan inmenso que amenazaba con desbordarme. Roberto, mi compañero de toda la vida, me había dicho una vez: «El destino te trajo a ese callejón por una razón». Ahora lo entendía completamente. Nuestra historia no era solo sobre encontrar orígenes o resolver un misterio. Era sobre el amor.
un amor que va más allá de la sangre, más allá de las circunstancias. Un amor que elige, que protege, que transforma. La ciudad de San Lucio había sido testigo de nuestra transformación. Mis compañeros en la estación de policía nos miraban con admiración. Habíamos demostrado que las familias se construyen con amor, no con lazos de sangre. Clara comenzó a ser parte de nuestra vida. No como una madre tradicional, sino como una amiga, como alguien que nos había dado la oportunidad de encontrarnos. Mateo la perdonó, entendiendo el dolor y la desesperación que la habían llevado a abandonarlo. En su graduación como oficial de policía, Mateo me dedicó su discurso. A mi padre, dijo, quien me enseñó que el amor verdadero no tiene condiciones. Quien me mostró que la familia se elige, no se hereda. El auditorio estalló en aplausos. Yo, conteniendo la emoción, sentí que mi corazón estallaría de orgullo. Esa noche, sentados en el balcón de nuestro apartamento, mirando la ciudad que nos había visto crecer, Mateo me abrazó. «Te quiero, papá», me dijo. Y en ese momento supe que todo valió la pena. Cada duda, cada búsqueda, cada momento de incertidumbre. Habíamos construido algo más que una familia. Habíamos construido un amor inquebrantable. Y esta narrativa te ha conmovido tanto como a mí. No olvides, suscríbete al canal, comparte con alguien que necesite escuchar que el amor verdadero no conoce límites. Comenta qué parte de la historia te llegó más al corazón.